vamos a hablar, como visteis en la invitación, sobre dos de los pilares sobre los que todo el mundo coincide, en los que se ha de asentar la recuperación de la economía española y europea, ¿no? Transformación digital y transición ecológica. Para ello tenemos la suerte de contar, yo creo que con dos ponentes de auténtico lujo, que nos van a hacer aprender mucho esta tarde sobre estos dos temas, dos grandes empresas españolas, dos campeones europeos y mundiales sobre su materia. Por un lado está con nosotros Antonio Bengoa, director de Relaciones Institucionales de Telefónica España, a quien saludo en primer lugar, y está con nosotros también Pachi Calleja, director de Regulación de Iberdrola España. El formato de la sesión va a ser como suelen ser este tipo de eventos. Primero pues va a intervenir Antonio, luego va a intervenir Pachi y luego vamos a abrir un turno de preguntas en el que me gustaría, bueno, pues que todos ustedes, en la medida en la que lo deseen, puedan hacer alguna pregunta. Es importante, abajo en la barra, al lado de donde les debe aparecer participantes, les aparece también preguntas y respuestas. Es importante, por favor, que planteen ahí sus preguntas, porque otra persona de Atrevia, de nuestro equipo, va a ser la persona que me las va a facilitar para que yo las pueda hacer. Hay también un servicio de chat si ustedes quieren comentar algo, pero ya les digo que es importante que las preguntas vayan en el primer apartado de preguntas y respuestas. Les ruego también que tengan el micrófono en silencio. Si quieren abrir la cámara no hay problema, pero por favor los micrófonos en silencio para que no se nos acople o no oigamos ruidos de fondo. Así que, en primer lugar, como les decía, le voy a dar la palabra a Antonio Bengoa, director de Relaciones Institucionales de Telefónica España, que en unos minutos, bueno, nos va a exponer cuál es la visión de Telefónica sobre este doble reto, ¿no? Sobre en qué medida la transformación digital, la transición ecológica puede ayudar a España a recuperarse mejor o en mejores condiciones de la crisis causada por la COVID. Sin más, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Manu, muchísimas gracias por la presentación y mi agradecimiento a Atrevia por la invitación a este webinar, en donde, bueno, además yo creo que tengo un compañero esta vez no de mesa, sino de pantalla, pues magnífico. La verdad es que coincido que habéis elegido muy buen título y es muy apropiado e interesante. Esperemos estar un poco a la altura, porque es cierto que estas dos cuestiones pues, son las que se establecen ahora mismo en la Comisión Europea, pues desde el punto de vista de transformación ecológica, todo lo que tiene que ver con el Green Deal o digitalización de la economía a través de la estrategia de digital europea, como los grandes pilares para desarrollar todo esto. Bueno, antes de nada, la verdad es que no nos queda más remedio que hablar de la COVID, y lo primero es hoy enviar un mensaje de apoyo y cercanía, ¿verdad?, a todas las personas que se están viendo un poco afectadas por esta situación que afortunadamente pues, ha sacado lo mejor también de nosotros como sociedad, porque la verdad es que nadie podía sospechar que nos íbamos a encontrar en una situación como la que estamos, un cambio tan rápido que ha provocado pues a cosas que jamás hubiésemos imaginado. Y el referente más cercano que tenemos pues, es la pandemia de 1918, en donde bueno, pues, nuestra empresa con casi un centenario pues casi la vivió, pero es verdad que a pesar del tiempo transcurrido pues han pasado cosas muy parecidas. O sea, ¿no? Hemos adoptado pues, medidas muy similares en cuanto a higiene personal, si habéis leído algún libro de aquella época, de lavado de manos, de ventilación, de mascarillas, de distancia social, de confinamiento en los hogares. Pero la gran diferencia entre el 1918 y 2020 yo creo que es doble. Primero, por supuesto, en el ámbito médico, pero también y muy especialmente en el ámbito digital y de las telecomunicaciones. Yo creo que a lo largo del mes de marzo, pues el mundo occidental cambió repentinamente, la actividad se paralizó. Yo creo que los negocios, las instituciones cerraron sus puertas, las calles se quedaron vacías, pero la gran diferencia entre aquella pandemia y esta radica precisamente en lo que ocurrió a partir de ahí. Hace un siglo la vida quedó totalmente detenida y en 2020 la vida ha seguido, afortunadamente, y se ha trasladado del espacio físico pues, a un mundo digital. Lo que hace unos meses nos hubiese costado mucho explicarlo y entenderlo. Los que nos dedicamos a evangelizar con la importancia de la digitalización, pues nos han hecho un enorme trabajo, desgraciadamente pues, a través de una crisis. Pero fijaros que todo se ha desplazado al mundo virtual. Estamos hablando que todo ha basculado de la transacción financiera a Internet, el comercio electrónico, el teletrabajo se ha impuesto en todos aquellos sitios donde era posible, la educación a distancia ha explosionado
todas las fórmulas de ocio, la televisión, la radio, la lectura, los medios, ha cambiado plataformas y bueno, el incremento de las llamadas de las videoconferencias para hablar con nuestra familia también ha incrementado muchísimo. Y es difícil imaginar este momento sin conectividad. O sea, las administraciones públicas pues, han tenido que coordinarse e informar en tiempo real a los ciudadanos. Los centros sanitarios, pues prácticamente todas sus comunicaciones y diagnósticos con los pacientes en remoto también han tenido que gestionar por las comunicaciones. Los centros educativos, pues la mayoría de ellos han establecido las clases de manera remota. Las pequeñas empresas se han centrado en el teletrabajo. Y obviamente a nivel personal, pues nuestros domicilios se han convertido en colegios, en oficinas, en centros de gaming y salas de cine improvisadas. Y la verdad es que no sabíamos que esto iba a ocurrir, pero no tan rápido, y el mundo pues, ha cambiado de manera radical. Y en esas circunstancias, bueno, pues afortunadamente las redes de telecomunicación que tenemos en España han respondido a unos incrementos de tráfico espectaculares. Estamos hablando de un ancho de banda de casi el 40% de incremento, tráfico móvil y de datos del 50%. Hablábamos antes de la televisión online, se ha multiplicado por 4, las videoconferencias por 6, la mensajería también por 6, los videojuegos por 3. Algo tremendo, ¿no? Que hemos sido capaces de soportar porque las redes de fibra que tenemos en España son las mejores de Europa y las de las mejores del mundo, y nuestras redes móviles también son de las mejores y de las más punteras de todo el mundo. Y eso es algo muy relevante que tenemos como país y que no tienen otros países. Los países de nuestro entorno no pueden decir que hayan tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros de estar en casa, pues 2 personas trabajando y una o 2 o estudiando o haciendo ocio sin ningún tipo de problema. Y eso lo tenemos que saber aprovechar. Y por eso la primera respuesta de Telefónica en la COVID fue eso, fue pues mantener las comunicaciones. La conectividad pues ha pasado a ser algo vital en la actividad pues, empresarial, cultural, educativa, laboral, en todos los ámbitos, y toda la emergencia creemos que ha descansado en las redes, ¿vale? En más redes, pero en las redes de telecomunicación. Cuando la pandemia, pues yo creo que amenazaba con pararlo todo, pues como hizo en el 18, pues las redes han conseguido que esto no pare y se impulse. Y por eso creemos que la digitalización es tan relevante, porque se ha demostrado que es una prioridad y es que es imparable. Es verdad que como compañía hemos hecho muchas más cosas. Es verdad que por supuesto, nos hemos preocupado por las personas y un 95% de nuestra gente estaba teletrabajando o está teletrabajando, ahora algunos menos. Hemos suavizado el confinamiento de nuestros clientes, pues dándoles pues, contenidos o gigas extras, y desde luego con nuestros proveedores pues hemos tenido una relación muy cercana para hacer más sencillo pues esa relación que son nuestros socios. Por supuesto, mira, hay infinidad de cosas que yo creo que hemos hecho compañías como Telefónica y Iberdrola, y hemos desplegado pues redes en hospitales para comunicación, fondos para conseguir material sanitario, tabletas, líneas de comunicación, incluso nuestros empleados han donado alimentos al banco. Pero visto todo lo anterior y en este entorno de incertidumbre que tenemos, pues la verdad es que las telecomunicaciones se han confirmado como vitales. Y en lo que sí que parece que estamos todos de acuerdo es que la digitalización es imparable y va a ser uno de los pilares fundamentales de la reconstrucción económica y social de España, ¿no? Yo creo que no sé cuántos cierres de empresa habremos conseguido, cuántas vidas habremos ayudado a que se salven, pero desde luego la situación hubiese sido insostenible sin las comunicaciones, según entendemos nosotros el mundo. Y hemos avanzado en unos meses en digitalización lo que hubiésemos tardado lustros en hacer, o al menos un lustro en hacer, y hemos perdido el miedo a hacer muchas cosas, ¿vale? A teletrabajar, a aprender, a comprar, a relacionarnos, a hacer reuniones como esta, que antes no era tan habituales, y a utilizar tecnología, ¿no? Tecnología como el Big Data o inteligencia artificial, que antes pues no la veíamos. Y ese despertar pues, repentino, ¿verdad? Por la digitalización, hemos visto que no es un tema sectorial, es una cuestión muy transversal, ¿vale? Muy transversal, que afecta a todos los sectores y que va a ser fundamental elegir. Sí es verdad que tendremos que hacer esfuerzos en algunos ámbitos que necesitan un impulso, como por ejemplo en el ámbito de las pymes, pero junto a esa digitalización, bueno, pues yo creo que el título de la jornada es atractivo precisamente porque hemos visto que estamos expuestos a emergencias como el tema de una pandemia, pero también la emergencia climática es muy relevante y la tenemos ahí, y por eso también es importante. Y es cierto que nuestros sectores, el digital, pues muy relevante en este ámbito porque no genera prácticamente emisiones y sobre todo porque ayuda a que otros sectores dejen de emitirlas utilizando la tecnología. Y no hay que ver, por ejemplo, el descenso de tráfico de coches que ha habido en
últimos meses. Y ese compromiso pues para nosotros es fundamental, no solamente porque utilicemos 100% energía renovable, intentemos no utilizar energía, sino porque intentamos convencer a nuestros clientes de que utilicen estos servicios para reducir esas emisiones y buscar pues ese fomento de la energía circular y baja en carbono, que yo creo que es tan necesario y que nos hace que seamos rápidos, o que tengamos que ser más rápidos en conseguir esos objetivos de neutralidad de carbono, que nosotros, por ejemplo, los hemos adelantado al año 2030, cuando los teníamos en el año 2050. Y voy terminando con la segunda cuestión que es relevante, que es, oye, todo esto de la transformación digital está muy bien, cualquier proceso de transformación, pero tenemos que desarrollar un marco de valores. Aquí es importantísimo pues, la justicia, la igualdad, que no quede nadie fuera, que todo el mundo pueda utilizar la digitalización, que estas digamos, capacidades y habilidades que tengamos las podamos utilizar todos. Y creemos que el término digitalización junto con sostenibilidad son los que van a impulsar, sin duda, la economía, como bien decíais, y se estima que, por ejemplo, la reinversión digital o la reconversión digital puede pues, dar un 1,8% del PIB hasta 2025, lo que no es poco. Y sinceramente, pues creemos que tenemos los mimbres, que tenemos las infraestructuras, que tenemos las personas, el talento en este país y en las instituciones pues, para salir fortalecidos, y tenemos una gran oportunidad de hacer cosas con mucha humildad, porque es verdad que no tenemos toda la información de lo que va a pasar, pero desde luego yo creo que tenemos una capacidad de gestión diferencial como país, y yo tengo que terminar con nuestra misión, desde luego que es la que se pone de manifiesto ahora, que tiene más sentido que nunca, que es pues hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Y ahí lo dejo. Fantástico. Muchas gracias, Antonio. Bueno, tenía ya una pregunta, pero para hacerlo más ágil le voy a dar la palabra a Patxi. Luego te hago una pregunta que tengo, Antonio, al hilo de lo que has dicho, que me ha surgido. Pero, digo, para que planteemos el debate, yo creo que ha quedado claro esa parte de transformación digital. Ahora tenemos la otra parte, ¿no? La transición ecológica, la electrificación, la descarbonización. Patxi, como lo veis, también pues unos 10, 12 minutos y luego ya empezamos con el debate. Adelante. Vale, pues digo que muchas gracias a Trevia por la invitación y por la realización de estos diálogos, ¿no? En la búsqueda de soluciones, pues para una situación económica y social en la que nos encontramos, pues sin precedentes en estos momentos, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar que todos los países van a desarrollar paquetes de estímulo, ¿vale? Y esos paquetes de estímulo van a servir para reorientar, para adaptar o para acelerar un poco los procesos estratégicos de la economía, y por lo tanto el diseño de esos paquetes de estímulo adecuado yo creo que va a depender bastante del futuro de este país en función de los mismos, ¿no? Yo creo que está claro en estos momentos, y casi nadie lo pondría en duda, que nos tenemos que ir a un sistema económico más eficiente que el que tenemos, más competitivo y más sostenible. Vamos a dejar además, con todas estas medidas de estímulo y con este paquete de recuperación, incluso a nivel europeo, y ya están los países endeudados, una deuda importante a futuras generaciones, y creo que también es responsabilidad por lo menos dejar una economía mucho más sostenible y un mundo de alguna forma mucho más protegido. Y además, incidiendo también en lo que ha comentado Antonio, con unos procesos de transformación que tienen que ser inclusivos con todo el mundo. Entonces, hombre, apostar por lo que estamos hablando es ahora de futuro. ¿Cómo hago hoy el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de futuro no se puede... hablar de futuro es hablar del Green Deal. Voy a decir una palabra que es el Green Deal, por si alguien no lo sabe, y hablar de digitalización, porque no se puede hacer la transformación energética ni los cambios de procesos sin digitalizar los mismos. Y explicaremos después un poco por qué. Pues el Green Deal acababa de sacar la Unión Europea una estrategia de descarbonización a 2030, pues básicamente queriendo reducir las emisiones de toda la economía pues como un 40%. Es decir, emitir mucho menos CO2, cambiar un poco los procesos, sobre todo de consumo energético, y en vistas de que en el 2050 pues posiblemente vayamos a una descarbonización total. Bueno, pues ya antes de la crisis COVID, Europa se dio cuenta de que los objetivos que había puesto a 2030 no eran suficientemente ambiciosos para conseguir ese objetivo, y entonces abrió una reflexión para ver cómo los incrementaba al 2030. Y estamos bien hablando de poderlos incrementar pues desde el objetivo del 40 al 50%, es decir, cantidades muy importantes, ¿no? ¿Y por qué esta estrategia? Bueno, pues es una estrategia porque no tenemos fósiles,
es una estrategia porque estamos viendo que se va a dar en todo el mundo, es una estrategia porque producir y consumir energía de forma sostenible es además más barato, y porque apalancados en nuestro aprendizaje, si lo hacemos bien y si lo hacemos antes, serán nuestras empresas las que acompañen al resto de los países a hacer esa transición energética. Es decir, que posicionarse ahora es muy importante. Posteriormente nos ha venido la crisis COVID y unos países, bueno, España entre ellos, muchos países de Europa han sido muy afectados, como todos sabéis, y entonces la Unión Europea está diseñando un plan de reactivación económica que le llaman el Recovery Plan. Bueno, pues el Recovery Plan, que es muchísimo dinero, en parte de lo que estamos acostumbrados, 750.000 millones de euros, pues a España le podría asignar 140.000 millones de euros, la mitad en subvenciones y la mitad en préstamos para reactivar la economía. Pero exige la Unión Europea que sea en estrategias coherentes con la transición energética y con la descarbonización de la economía. Es decir, está hablando de dinero para hacer inversiones en la transición y para hacer reformas. Es decir, apostar por lo que ya se puede hacer y reformar sectores que tienen que transformarse. ¿De acuerdo? Para infraestructuras energéticas estratégicas, para digitalización y, por supuesto, ahora con un apartado que le llaman lecciones de futuro que hemos vivido en esta crisis, de cuáles son los aprovisionamientos esenciales para las futuras crisis que pueda haber en Europa y cómo podemos adaptarla. Entonces, ahora, el planteamiento de la transición de la digitalización yo creo que es un hecho. La transición más injusta sería aquella que no se hace, porque estaríamos prolongando trabajos que no son de futuro. Hay que invertir ahora en trabajos que van a perdurar en el tiempo y que van a hacer que España gane competitividad a futuro. Y no debemos olvidar que invertimos, o gastamos, mejor dicho, cada año en importación de combustibles casi 50.000 millones de euros. España importa el 80% de la energía que consume. Somos totalmente dependientes. ¿Qué es la descarbonización sobre todo? Lo vamos a ver. Pues sobre todo es electrificación de la economía. Es decir, podemos hacer renovables, se pueden descarbonizar o electrificar casi todos los usos, lo vamos a ver después, pero en el fondo es un cambio de compra de energía, de gasto, por inversión. Es pasar a tener en todo el territorio nacional, en esa España vaciada, etcétera, muchísimas inversiones dispersas que van a generar además empleo, que van a asentar a la población en todo el territorio y que de alguna forma, vía inversión, convertimos una actividad económica, nuestro consumo energético y no un gasto. ¿Y esto cómo es para España? ¿O qué efectos tiene? Bueno, pues yo creo que para España esta revolución se está dando en todo el mundo y no hemos estado nunca en tan buena posición para una revolución económica que se vaya a dar. Al final esto va a cambiar la economía, porque es cambiar los procesos, es cambiar cómo consumimos energía, cómo nos movemos, cómo calentamos de alguna forma nuestras viviendas, ¿no? ¿Y qué tenemos en España? Tenemos más recurso renovable que el resto de los países, por ejemplo, europeos. Tenemos más sol y más viento. Y tenemos terreno para colocar las instalaciones renovables. Por lo tanto, si podemos instalarlas y tenemos más recurso y el suministro de todos los países va a ser renovable, pues el suministro energético en España será más barato que el resto de los países y por lo tanto habrá una ganancia de competitividad industrial también relativa con el resto de los países. Pero es que además de tener un precio más competitivo porque tenemos más recurso y tenemos terreno, lo cual no tienen, la mayoría de los países europeos no tienen sol, por ejemplo, lo que tenemos son empresas muy potentes, es decir, asociadas a esta industria. Tenemos, no voy a hablar de Iberdrola, pero tenemos empresas muy potentes en el mundo de renovables. Tenemos una cadena de proveedores muy avanzada. Los proveedores de bienes de equipo eléctrico ya exportan el 50% de lo que producen, apalancados en inversiones que ha ido realizando este sector. Y tenemos también otros sectores, como ya es el de la demanda, por ejemplo, somos el octavo productor del mundo de vehículos, exportamos el 85% y, por lo tanto, es un sector a transformar, pero con esa oportunidad y a través de si hacemos las cosas antes, a través de una reactivación de la demanda nacional, se podrá reactivar mejor ese sector, porque exporta el 85% prácticamente de su producción, la mayoría a Europa, y los combustibles fósiles pues están prohibiendo en la mayoría de los países. Por lo tanto, la transformación y la urgencia en la misma, aquí el ritmo
sí que importa. El ritmo tiene que ser acelerado, generando la tecnología y el desarrollo económico, siendo exportadores de esta transición en los demás países, y verde y digital. Pachi, pues muchas gracias y además te agradezco el uso escrupuloso del tiempo. Tenemos ya varias preguntas. Me vais a dejar, porque la primera que llegó era para Antonio Bengoa, tengo también varias para Pachi. Y os ruego además brevedad en la respuesta para que nos dé tiempo a hacer, porque tenemos varias. Antonio, ¿qué prioridades consideras más relevantes en el ámbito de la digitalización? Pregunta sencilla. Pues empiezo como terminaba, porque la incertidumbre hace difícil hacer ahora afirmaciones, pero sí que podemos fijarnos un poco en el ámbito, yo creo que europeo, y en el ámbito más local, ¿no? En lo global, yo creo que tenemos que ser conscientes en el ámbito de la digitalización que si nos fijamos con Asia y con Norteamérica, y atendiendo al volumen, a la capitalización de las empresas, ni dentro de las grandes empresas, de las 10 primeras grandes empresas, ni las 10 empresas TIC, ni las 10 empresas innovadoras, hay ninguna empresa europea. Son todas empresas americanas y asiáticas, y casi todas ellas del ámbito de la tecnología. Lo que ya quiere decir que en Europa debemos reflexionar, también en España, y dar un giro radical, porque lo que hemos hecho hasta ahora parece que no ha funcionado. No digo que los otros no lo hayan hecho bien, que sí, pero también nosotros seguramente hayamos hecho cosas que debamos mejorar como Europa, y la estrategia digital europea es una oportunidad básica. Yo creo que esa es la primera prioridad. Yo creo que además puede que sea la última o de las últimas oportunidades que tengamos, y tanto la estrategia de datos como la estrategia de inteligencia artificial o la ley de servicios digitales, que es el proceso de consulta que hay ahora mismo, pues va a ser fundamental para redefinir un marco pues diferente. Pensemos que el panorama digital ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, y la regulación que tenemos es de hace 20 años. Claramente no nos sirve, y por supuesto, pues habrá que pensar esos desequilibrios que hay en el mercado entre agentes tradicionales y nuevas plataformas, cómo se arreglan. No me atrevo a decir cómo ahora, porque nos daría para un seminario completo, pero parece que no todos tenemos las mismas reglas, aunque tengamos servicios equivalentes. Y en España, pues también tenemos que estar atentos a ese proceso. De hecho, ahora tenemos una serie de transposiciones de directivas, como es la audiovisual, la del copyright, el código de comunicaciones, en donde es verdad que tenemos márgenes de actuaciones limitados, pero también tenemos que tomar decisiones en ese ámbito. O en la fiscalidad, en donde hay muchos sectores que estamos muy afectados, y de nuevo nos encontramos con que algunos agentes tenemos una fiscalidad enorme frente a otros que, trabajando en el mismo mercado y con los mismos servicios, pues no la tienen. Bueno, pues eso seguramente hay que revisarlo. Y déjame que en el plano local dé dos referencias utilizando el recientemente publicado DESI, ese informe de comparativa entre el desarrollo de la digitalización en Europa. Y estamos muy bien en conectividad, bueno, ya lo sabíamos, estamos muy bien en servicios públicos digitales, pero las dos carencias y, por tanto, las dos prioridades que nos marca Europa, y que yo creo que ya teníamos en el radar todos, son dos. Uno es el capital humano, desde el punto de vista de capacidades digitales. Es un tema relevantísimo, y en este periodo hemos visto pues, que en el ámbito personal y profesional había gente que no tenía las skills suficientes para hacer ciertas cosas. Y la digitalización no va a pararlo. Por lo tanto, va a ser vital tener un plan de formación para la sociedad y para las empresas, porque ahí tenemos una enorme carencia o una enorme oportunidad. Y en el ámbito donde también nos dicen que tenemos que mejorar, y no estamos mal, es la integración de la tecnología en las empresas, sobre todo en las pymes. Yo creo que aquí es muy relevante no solamente hacerlo, sino dar el sentido de urgencia. Nos tenemos que dar cuenta como compañías, como empresas, que esto hay que hacerlo rápido, porque si en marzo ya era relevante, ahora lo es mucho más. Entonces yo creo que todo eso, si lo unimos a la necesidad de que la administración pública termine de hacer su digitalización, porque va a arrastrar a toda la sociedad, a todas las empresas, y que sectores como la educación, como la sanidad, como la justicia requieren un impulso, pues yo creo que la combinación de todo ello, de Europa y de lo que tenemos que hacer aquí en España, pues marca un poco las prioridades. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Sí, la verdad es que son preguntas que dan casi para otro seminario, ¿no? Pachi, la que me hacen también para ti tampoco es sencilla, y también te ruego concisión en la respuesta. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las claves para que se pueda apalancar la reactivación económica en la descarbonización? Bueno, vamos a ver. Yo creo, o sea, aquí hay dos cosas, ¿no?
el gobierno, España tiene ya un plan nacional de energía y clima hasta el 2030. Está en estos momentos, además, haciendo una ley, o en el Parlamento se está tramitando una ley de transición energética, y yo creo que las bases son buenas. Es decir, lo que habría posiblemente es que acelerar, y ahora voy a entrar ahí, ¿no? Acelerar el proceso para hacerlo antes y desarrollar toda la cadena de valor. La gran tara que tiene España es la política fiscal. Es decir, es muy difícil descarbonizar si tienes una política fiscal en contra de la descarbonización. Es decir, en estos momentos, cuando alguien paga la factura de la luz, son impuestos más del 50%. Si tú comparas los impuestos de la electricidad con los del gas, los de la electricidad son 10 veces más. O si comparas con las gasolinas, un 50% más. Pero con el gas, 10. Y es que cuando alguien decide, voy a ver si cambio mi calefacción y ya pongo una bomba de calor y así que no emita y que sea limpia y que no tenga ninguna emisión local, pues claro, le toca pagar CO2. Cuando consumes gas en tu calefacción no pagas CO2, a pesar de que emites mucho más. Le toca pagar las renovables, etcétera. Nos acaba de dar una lección, nos dio una lección hace un año Francia y nos acaba de dar una lección Alemania en este sentido, porque hay dos opciones. O descarbonizo dando subvenciones, o lo que hacemos es una política fiscal que no estoy pidiendo ayudas, sino que toda la energía tenga la misma carga impositiva. La misma carga impositiva por CO2, la misma carga impositiva por otras partículas, que soporte el mismo coste de renovables, que es una política general, etc. Entonces, si tienes una reforma fiscal en ese sentido, ambiental y coherente, y nos lo está pidiendo Europa, España es de los países que menos carga fiscal tiene medioambiental, pero además la tiene mal distribuida. Alemania acaba de poner un impuesto al CO2 como el que paga la electricidad, a las gasolinas y al gas para calefacción. Y eso ha supuesto pues, unos 6 céntimos por litro de gasolina, aproximadamente, para que nos hagamos una idea, y toda esa cantidad la inyecta para reducir los precios de la tarifa eléctrica, para reducir las sobrecargas que tiene asignadas a la tarifa eléctrica. No es un regalo, lo que hace en el fondo es distribuir homogéneamente. Y eso es muy importante porque si no, estamos subvencionando una distorsión de precios que está creada por el propio Estado. La electricidad no necesita ayudas. Ya te sale rentable tener calefacción eléctrica, o sea, una bomba de calor, ya te sale rentable tener un coche eléctrico. Pero, sin embargo, cuando le pones, eso si comparas los precios de todas las energías sin impuestos, cuando le pones la carga fiscal, te deja de salir rentable. Por lo tanto, es una incoherencia que esa es la más difícil porque entiendo que es compleja. Y la segunda clave es acelerar más el PNIE, que es decir, más renovable, hacer más almacenamientos de gran escala hidroeléctricos para almacenar el sol y el viento cuando nadie lo está consumiendo en forma de agua y así sin ninguna emisión, pues doy mucha más seguridad de suministro y sobre todo fomentar la descarbonización de los usos, la calefacción eléctrica, que es la bomba de calor, y el vehículo eléctrico. No hay ni una red de recarga en España para que la gente pueda moverse con su coche eléctrico. ¿Cómo alguien se va a comprar un vehículo eléctrico si solo lo puede tener un uso urbano? ¿Entiendes? Esto es una inversión que cuando el día de mañana se electrificaron, el día del pasado se electrificaron los pueblos, esto como cuando se decide, no sé si es el mismo caso, pero llevar fibra, pues al final es un coste que no puede pagar el dueño de la gasolinera o el dueño del bar que quiere poner un punto de carga para dar un servicio, porque le cuesta mucho más lo que tiene que extender la red que el punto de carga para el coche. O sea, hay que hacer un plan nacional de electrificación de las carreteras, igual que se hizo de los pueblos pues hace 60 años, ¿no? Y luego mucha inversión en redes, porque ahí es donde todo se va a interconectar y con mucha digitalización. Vamos a dejar ya de pensar un poco en gestionar equipamientos en casa a mucho más servicios. Es decir, quiero que mi casa esté a esta temperatura, ya no gestiono la calefacción. Quiero que mi coche esté cargado a las 7 de la mañana. Y eso en función del recurso renovable, los precios y simplemente con el mismo móvil y vía digitalización, pues se va a conseguir perfectamente en cada una de las viviendas adaptándose pues al nuevo entorno, del sector energético del futuro, que es el sector eléctrico.
Muy bien y muy interesante. Me vas a permitir, Pachi, porque es que hay tres que van sobre el mismo tema y luego paso a un Antonio, pero sigo contigo en el tema porque hay tres que hacen referencia a cuál es tu visión sobre el proyecto de ley de cambio climático, transición energética que se empieza a tramitar, la postura sobre el tema de reducción de emisiones, etcétera. Y luego pasamos a una muy interesante de la España vacía para Antonio. Pachi. Bueno, yo creo que la ley va en el buen camino, ¿vale? Igual que el PNIEC, lo he dicho antes. Es decir, ¿qué he hecho yo en falta en la ley? Si me preguntas, pues que no hay una mención a una reforma fiscal como la que acaba de hacer Alemania o como la que ha hecho Francia o como otros países. Entonces es muy difícil pelear contra una inercia del Estado. Es decir, para mí le falta ambición fiscal. Segunda cuestión que podía tener la ley de transición, pues posiblemente algo más, una mayor ambición en electrificación, es decir, una mayor aceleración del proceso de la descarbonización de las viviendas, ¿no? Y quizás lo que sí me falta, que lo tiene en el caso del transporte a partir del 2040, es, ¿tiene sentido seguir construyendo viviendas con calefacción con emisiones? A gente que se va a comprar una vivienda y en 15 años le voy a decir que no puede tener emisiones en esa calefacción y tiene que sustituir su sistema. Y hay bastantes países europeos que están yendo por la vía de, oye, ya veremos cómo reformamos lo que tenemos, pero lo nuevo voy a hacerlo con calefacción cero emisiones en las ciudades. Serían un poco quizás las tres cosas, pero como digo en términos generales me parece que está bien enfocada y que acelera el paso de la transición, aunque podía acelerarse más. Perfecto, muchas gracias Pachi también por la brevedad. Antonio, tenemos una también interesante y que además es interesante para mí porque es un tema que, como sabes, me interesa. Has comentado que tenemos unas redes de telecomunicaciones punteras a nivel mundial. Nos preguntan cómo podemos aprovecharlas para un tema que está en la agenda, como es este del reto demográfico, en la España rural, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver cómo soy breve con esto. Vamos a ver, oye, primero, o sea, Telefónica y yo creo que muchas más compañías entienden perfectamente las cuestiones que están alrededor del reto demográfico de España vacía y además estamos trabajando y estamos alineados con esa misión. O sea, no es un tema que no nos parezca relevante, sobre todo por lo que hemos dicho, porque creemos que la digitalización, la tecnología tiene que llegar a todo el mundo y eso es un must. Es verdad que tenemos unas redes fantásticas, de las que, por cierto, nadie habla. Es una ventaja competitiva que tenemos como país que nadie pone encima de la mesa. Bueno, ahora sí, porque hemos visto que es imprescindible, pero hay países que van a tardar años en tener redes como las que tenemos nosotros y, por lo tanto, tienen un problema enorme. Yo solamente di un dato. O sea, la cobertura de fibra, por ejemplo, en España es del 80%, en Europa es del 34% la media. O sea, esta frase que decimos hasta en los bautizos, ¿verdad?, de que tenemos más fibra que en Alemania, que Francia, que Italia, que Reino Unido, es que es así. Pero es que además en el ámbito rural, que yo creo que también es muy relevante, nuestra cobertura ahora mismo es del casi el 50%, 46, 47%. Es que en Europa es el 21%, pero es que la media que acabamos de decir de toda Europa es del 34%. O sea que en el ámbito rural tenemos más cobertura de lo que tenemos en la media de Europa. O sea, hay ciudades de este país que tienen una cobertura superior a Roma o a París, ¿eh?, por poner ejemplos. Es verdad que nos quedan sitios donde llegar. Y es verdad que la colaboración público-privada aquí es muy relevante. Pero también es verdad que tenemos un plan y que hemos dicho que en el 2024, esperemos que antes, queremos ser capaces de tener una cobertura integral de fibra y de red móvil, que no hablamos de ella, pero también es muy importante y muy relevante. Y por lo tanto, el compromiso lo tenemos ahí. Lo que sí que hemos visto en este periodo de crisis es que hay otras cuestiones que nos olvidamos y cada vez es más evidente pues que cuestiones como la ausencia de dispositivos o la falta de plataformas de servicios digitales o el desconocimiento al que hacíamos alusión antes son enormes barreras para que ciertos colectivos puedan acceder a la digitalización. Y si no hacemos nada, esas desigualdades se van a ir incrementando, o por lo menos es nuestra opinión. Por eso decíamos al principio que el tema de las competencias y de las capacidades digitales nos parece fundamental. Es que en España casi la mitad de la gente no tiene competencias digitales y un 8% nunca ha utilizado Internet. Entonces nos lleva pues, a una cosa muy curiosa que empezamos a decir mucho porque los datos la avalan. Hay más gente que tiene cobertura y no usa Internet que gente que no tiene cobertura. Luego, por lo tanto, oye, es una cuestión que tenemos que trabajar en ella. Oye, la brecha digital tiene diferentes componentes y nosotros creemos que donde está el mayor problema es en la brecha de adopción.
O sea, ¿qué gente no usa Internet? Pues porque no tiene los conocimientos, los dispositivos, las capacidades y creemos que ahí es donde más foco hay que poner. Somos conscientes de que la tecnología juega un papel fundamental, ¿vale? Somos conscientes que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, pero si no tenemos un acompañamiento en el ámbito de formación, en ayudar a que las empresas se creen en el entorno rural o en estas cuestiones que decíamos de disponer de servicios públicos digitales, el tema va a ser más difícil. Entonces, oye, creemos que somos parte del problema. El compromiso rural de España, de Telefónica con la España rural es total, pero tiene muchas aristas y yo creo que es una combinación de muchas cosas a la vez. Qué interesante también, Antonio, gracias. La verdad es que me quedo con ese dato. Estáis dando datos muy interesantes, tanto Pachi como tú. Me quedo con ese dato del 80% frente al 34%, que es poco intuitivo, digamos, ¿no? Pachi, tenemos una pregunta también muy interesante para ti, que creo que nos daría para otro seminario, así que también te agradezco una respuesta concisa. ¿Qué medidas crees desde tu punto de vista que se podrían tomar para acelerar la descarbonización del consumo? El matiz del consumo, ¿cómo descarbonizarlo? ¿Cómo acelerarlo? Bueno, vamos a ver, yo creo que, no me voy a repetir, yo creo que si se equilibra la fiscalidad en toda la energía y se le deja al cliente decidir y con un reflejo del daño ambiental que implica cada una de sus decisiones, estaría hecho el 90%. Y la gente cuando vaya a sustituir una calefacción, vaya a comprarse un coche, cuando vaya a tomar decisiones desde el punto de vista de los combustibles que va a usar, entre el diésel, el gas o la electricidad, si todas tuviesen el mismo carga impositiva, se arreglaría el 80%, porque con la electricidad se consiguen tres cosas. Es que por un lado no emites, pero eso igual al cliente, si es un convencido ambientalista, pues es muy interesante, que cada vez hay más, pero también quiere ver el impacto en su factura, como es lógico, ¿no? Pero es que además evitas o ahorras el 80% de la energía que consumías antes. Calentando tu casa ahorras el 75% de la energía y conduciendo tu coche el 80%. Entonces, si eso después no tiene un reflejo en precios de que ni emites ni consumes, pues lógicamente parece que no tiene mucho sentido. La segunda es, y mientras tanto, un diseño racional de las subvenciones. Es decir, que a veces, oye, ¿por qué damos las subvenciones? Es decir, si España tiene un objetivo de descarbonización, de penetración de renovables y de eficiencia, oye, coger todas las medidas de eficiencia que hay, cambiar una ventana, aislar una vivienda, cambiar una caldera vieja de gas por otra, cambiar una caldera de gas o de diésel por una bomba de calor y pondera cómo te aporta esos tres objetivos que tú tienes cada una de las cosas y pondera, porque es que básicamente se consigue con una vivienda que cambie la calefacción y ponga bomba de calor, lo mismo que con 7 sustituciones de caldera de gas. Tienes con una con 7. Entonces, la subvención de alguna forma debería ser aproximadamente 7 veces más, porque me estás dando 7 veces más. Y si no, lo que voy haciendo son transiciones. Y luego, yo creo que también es importante un buen diseño, de alguna forma, de los precios eléctricos, ¿no? Porque se está hablando en algunos casos y se tienen que definir cómo tienen que ser las tarifas y hay que tener cuidado porque con las tarifas que sean progresivas, es decir, que los peajes de red sean progresivas, cuanto más consumes, eso mata la electrificación. Y voy a poner un ejemplo ahora que no es tan directo, pero Portugal ha puesto, por ejemplo, un IVA distinto si tienes una potencia muy baja y en cuanto pasas esa potencia te suben el IVA. Pues nadie te va a cambiar la calefacción de gas a electricidad, porque te implica que el IVA de tu producto sube del 4 al 21. Es decir, hay que disasociar que cuanto más consumes, más adinerado eres, porque primero no es cierto, porque en las zonas o en las casas más humildes los equipamientos son peores y mucho menos ineficientes, es decir, está demostrado que no hay una relación entre renta y consumo. Y segundo, la gente que sustituye sus consumos de gas o de gasolina porque se ha comprado equipamientos eléctricos necesariamente tiene que incrementar su consumo eléctrico. Entonces, habría que empezar a tener una política global de lo que está consumiendo ese señor, por lo menos para cualquier política de estas, en gas y en electricidad, porque la sumatoria de la energía, o sea, toda la energía que va a consumir cuando cambie su calefacción total va a ser muy inferior. Y yo creo que esas son un poco las señales. Señales de precio, en el fondo lo que te he dicho son señales de precio. Que es fiscalidad, que es subvenciones razonables y que
que los tarifas y las partes que fija el gobierno como señales de precio sean coherentes con el daño ambiental. Perfecto, muchas gracias y gracias también por la precisión. Antonio, tenemos también una para ti. ¿Cuáles crees que son las principales tendencias que desde el punto de vista digital van a tener un impacto en la economía española? Bueno, yo hace 4 meses seguro que me hubiese atrevido a responder con muchísima más soltura y aplomo, pero es verdad que ahora es más difícil porque estamos en un proceso ahora mismo de cambio y la sociedad ha cambiado, las costumbres están cambiando, las empresas están cambiando, pero si tuviésemos que responder con lo que sabíamos hace 4 meses y lo que estamos viendo, pues descontando las cuestiones como la conectividad o el cloud, que se ha demostrado que son imprescindibles, quizá cada vez tiene más ímpetu todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es verdad que empezó a desarrollarse en los smartphones, pero ha ido colándose incluso ya en nuestros hogares, en los asistentes virtuales que tenemos. Y la verdad es que la inteligencia artificial tiene una potencia tremenda. O sea, reconoce objetos, o reconoce la voz, o comprende la lectura y traduce ya mucho mejor que los propios humanos. Es verdad que nos queda una parte muy relevante desde el punto de vista de utilización ética de esa inteligencia artificial, en donde algunas compañías estamos muy involucradas, pero nos encontramos con que pues, con inteligencia artificial pues, se ganan partidas de póker de 6 jugadores, que no es poco. Al MUS, por cierto, los que 6 jugadores de MUS podéis estar tranquilos porque lo de las señas lo llevan regular. Entonces ahí tenemos una ventaja. Pero sí es verdad que los niños preguntan a los asistentes virtuales a la hora de hacer los deberes. Y lo hemos visto en estos días, que yo por lo menos he visto alguna vez a mi hijo preguntándole a Siri, que le he dicho, no le preguntes, que tu padre todavía te puede ayudar. Pero en ese ámbito la inteligencia artificial para muchas cosas es muy relevante. Y luego, teniendo en cuenta en el momento en el que estamos todo lo que tenga que ver con los objetos conectados, con el IoT, pues también va a ser muy relevante. Todo va a estar conectado a la red, el incremento de dispositivos conectados cada vez es mayor y en ese proceso de digitalización nos lo vamos a encontrar, insisto, de modo transversal, no solamente en el ámbito más técnico, sino en cualquier sector vamos a tener dispositivos conectados y no me atrevo a hablar del sector eléctrico porque está Apache, pero estoy seguro que se está trabajando mucho en ese ámbito. Y todo eso lo que va a hacer es que tengamos un volumen enorme de datos. Entonces, todo lo que sean herramientas de Big Data para analizar datos y tomar decisiones, de nuevo va a ser enorme. Estamos hablando de crecimientos en el fijo y en el móvil de hace 3 meses, de por 4 y por 5. Pero esto se ha roto ahora mismo. Esto es una explosión brutal en donde el manejar esos datos pues va a ser muy, muy relevante. Y no es un tema sencillo. O sea, es pensar que nosotros tenemos una fábrica de datos y es como si una fábrica de coches incrementase cada año el 50% de su producción y nosotros tenemos que responder. Y luego, bueno, yo creo que hay otras tecnologías o otras cuestiones como el blockchain, que también es relevante para temas de trazabilidad y cada vez lo va a ser más, pero también hay retos, ¿eh? Yo creo que hay cuestiones más allá de las tecnologías, como pueda ser pues, la ciberseguridad o la privacidad de los datos o las fake news, que yo creo que sin ser tecnología sí son cuestiones que tenemos que tener muy en mente por lo que decíamos al principio de los valores y de hacer las cosas bien, no de cualquier manera. Y las reglas han cambiado y probablemente las vamos a tener que reescribir para no dejar a nadie atrás. Muy bien, muy interesante también, Antonio. La verdad es que son temas fascinantes y es fantástico poder hablar de estos temas en español y con 2 empresas españolas, ¿no? Pachi, tenemos una pregunta para ti también, que voy a intentar leerla bien. ¿Qué sucede con los usos térmicos que no se pueden electrificar con la tecnología actual y de los próximos años, altas temperaturas? Francia y Alemania están potenciando los biocombustibles para la automoción y otros usos en mayor medida que España. ¿Qué papel crees que puede tener el hidrógeno renovable en ese futuro descarbonizado? Bueno, antes me gustaría, ahora mismo contesto eso, pero con lo que ha comentado Antonio, voy a dejar un dato que a mí me parece interesante, ¿no? Porque efectivamente, el caso de las redes eléctricas, también España que tiene un nivel de calidad superior al europeo, pero muy superior al europeo y un coste un 40% inferior. Pero quería para hablar de la importancia de la digitalización y de la automatización y de la inteligencia artificial, es que claro, antes era una red muy grande, pues de una central muy grande a los pueblos, pero ahora allí se están colocando renovables y por lo tanto a unas horas la energía va en unos sentidos, a otras va en otras y tienes una falla. Entonces eso genera miles de conexiones de red, es una red totalmente mallada. Ya cuando nosotros tenemos, y el autoconsumo conectado,
Es decir, la inversión en redes y la digitalización de las mismas es esencial para que esto pueda funcionar. Es el aparato circulatorio del nuevo sistema energético. Y me quería dar un dato que a mí me parece interesante. Ante un evento en red, hoy, por ejemplo, aquí en Madrid, el 70% de las correcciones de red, es decir, de las órdenes de cómo reconfigurar toda la red, la toma un ordenador a través de inteligencia artificial, porque es imposible para una persona reconfigurar todas esas miles de opciones que tiene ante un evento de red. O sea, que la realidad está aquí y hay que seguir porque ya no es gestionable de alguna forma eso directamente por personas, sino lógicamente por ordenadores. Y luego, los usos no electrificables. Vamos a ver. Nosotros tenemos una estimación, en cada país es diferente, pero en España aproximadamente el 75% de los usos son electrificables y para ellos tenemos tecnología hoy, que es la electricidad con renovables y almacenamiento de gran duración, de gran capacidad, que básicamente es el bombeo y acompañado además pues, del desarrollo del autoconsumo, de baterías en red, etcétera, pero tienes toda la tecnología. Entonces yo creo que fundamentalmente hay que ocuparse del 80% o del 75% que puedes hacer hoy de una forma competitiva y de una forma económica. Vale. ¿Que hay usos no electrificables? Indudablemente que hay usos no electrificables, como lo han comentado ahí, la alta temperatura industrial y algunos otros. Entonces, para esto se está en desarrollo el hidrógeno verde, que tendrá un rol importante, ¿vale? Y que yo creo que no tiene sentido desarrollarlo. El coste de hacer hidrógeno verde ahora es el doble que hacer hidrógeno con gas, básicamente, ¿no? El doble. Entonces, no nos debe pasar, como nos ha pasado alguna cuestión en el pasado, de desarrollar tecnología inmadura, lo cual no quiere decir que no metamos el pie. Entonces, posiblemente ahora lo que hay que hacer es descarbonizar y electrificar lo que ya se puede de una forma más barata que consumiendo fósil y meter la pata en la producción de hidrógeno para uso industrial, ¿vale? Estamos hablando de refinerías, fertilizantes, etcétera, que es el gran consumo. Y porque para eso además va a haber fondos europeos. Y con eso vamos a aprender de la producción de hidrógeno, de los electrolizadores, de la gestión, y entonces y vamos a aprovechar las reducciones de precio importantes que haya. Y efectivamente, cuando esas reducciones de precio se produzcan, y que será a lo largo de finales de la década o de la siguiente década, de inicios de la década, pues tendremos que ir a descarbonizar esos usos. Descarbonizar esos usos de forma anticipada, pues lo que nos va a hacer es perder competitividad industrial y encarecer la factura energética. Tenemos muchísimo camino por recorrer antes de llegar a esos usos, pero sí hay que meter el pie en el hidrógeno, por lo menos para producción industrial, para no quedarnos atrás tecnológicamente de ese desarrollo que puede ser o que puede tener un rol importante en futuros avances de la descarbonización, sin lugar a dudas. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta también que yo creo que es para los dos, si la queréis responder primero uno y luego otro. Nos preguntan, el desarrollo del sector digital requiere la existencia de ecosistemas de conocimiento e investigación, pero esto no puede hacerlo solo la empresa. Mi pregunta para los dos es, ¿cuál creéis que debe ser el papel del Estado para que haya estos ecosistemas que fortalezcan la I+D, pues tanto para el caso de la transformación digital como para el caso de la transición ecológica, la electrificación? Empiezo, si os parece. Pues primero estoy totalmente de acuerdo que la empresa privada sola no puede constituir centros de investigación. O sea, que el apoyo o la colaboración público-privada en esto y en otras tantas cosas es imprescindible. Pero digo en esto y en otras tantas cosas porque yo creo que es un poco un mantra que vamos a tener que utilizar durante los próximos años para muchas cosas. Nosotros ya trabajamos así. Nosotros, toda la política que tenemos de innovación y de apoyo a las empresas, pero nosotros y otras muchas compañías, es apoyándonos en la colaboración con las administraciones públicas. Porque además llevamos una política, y yo creo que esto es muy relevante, de localizar, de especializar los centros de innovación. No puedes hacer un centro de innovación, en nuestra opinión, en general, para hacer el desarrollo de ciertos productos y servicios, sino que por zonas y por territorios y con comunidades o con administraciones concretas, pues vas desarrollando, investigando en productos y servicios concretos. Nosotros estamos muy especializados en lo digital en diferentes sectores, pero hay otras compañías que están especializadas en otras cuestiones. Pero coincido contigo, la administración pública es imprescindible. Su papel de tracción y un poco de recomendación es muy importante, y esto ayuda a lo que decíamos también antes. Cuando tú consigues que la administración y la empresa privada, las empresas privadas, porque no lo hacemos solo, lo hacemos varios,
conseguimos traccionar, lo que consigues es polos de investigación en diferentes partes del territorio que lo que hacen es desarrollarlo. Y no te especializas en una cosa en un sitio y ahí consigues crear un clúster o un hub y eso pues ayuda al reto demográfico, ayuda a muchas cosas. Pero oye, totalmente de acuerdo que la administración es imprescindible, que tiene que ayudar y que la empresa privada sola, ni esto ni otras muchas cosas lo podemos hacer. Tenemos que colaborar, eso sí. Muy bien, Pachi, ¿tu opinión sobre el tema? Coincido plenamente. Yo creo que también se está haciendo, pero todo es mejorable y sin mayor involucración yo creo que es importante, pero nosotros tenemos en general bastante buena experiencia. Yo añadiría una cosa, que es que hay fondos europeos. Si lo que necesitamos son proyectos y venderlos bien en Europa, que otros lo hacen y posiblemente pues haya sido una pata más débil, ¿no? Nosotros ahora estamos con un proyecto de fabricación de producción de hidrógeno verde, por ejemplo, en Puerto Llano, totalmente novedoso, primero en España, con una colaboración total de la Administración y la ayuda de búsqueda de fondos europeos. Pero que lo que yo creo que es importante que entre el sector privado y el sector público seamos capaces de catalizar de alguna forma proyectos suficientes para el desarrollo de la innovación y sobre todo para el desarrollo de los fondos europeos que va a haber para la innovación, porque se harán allí donde se presenten los mejores proyectos. Totalmente, muy bien. Hay una pregunta, van quedando pocas y vamos a ir cerrando. Pachi, ¿crees que la transición ecológica tendrá impacto en la reducción de costes para la industria, permitiendo ganar competitividad en este contexto de crisis? Lo he comentado al principio, es decir, los costes de la producción eléctrica con renovables son más baratos que con fósiles, seguro. Y yo creo que eso es un hecho. Deberíamos además, o debería compasarse, como por ejemplo en el caso de Alemania que comentaba antes, con una política fiscal. El precio en Europa, cuando comparamos los precios del mercado en España y en Europa, no hay que olvidarse que tenemos aquí un impuesto al 7% del valor de la producción de la electricidad en el mercado que no lo tiene ningún otro país. Entonces, dicen, no, es que estás parecido, está un poco más bajo. Bueno, quítale el 7%. España, los precios de España sin impuestos están entre el quinto y el sexto país por la cola de Europa. Y con impuestos están entre el quinto y el sexto país por encima. Solo hay 2 países hasta ahora que tenían más impuestos que España. Dinamarca y Alemania. Y Alemania, con la reforma que acaba de hacer, va a quedar por detrás. Es decir, España pasará al segundo país que más impuestos tiene sobre la producción. Pero indudablemente bajará porque tenemos más recursos, porque son más económicas y porque tiene que haber al final pues una reforma fiscal en el sentido de hacia los buenos, podríamos decir, hacia gravar. Y además, perdón, que yo creo que es interesante porque esto lleva a una reflexión de que es interesante que grabemos, creo, como país, y ahora hay mucho debate porque vamos a necesitar fondos para recuperación, grabar lo malo y quizá no lo bueno. Es decir, hay que tener quizá más cuidado con grabar los resultados empresariales, grabar las inversiones, ¿de acuerdo? Grabar el trabajo, que en el fondo lo estamos encareciendo, que posiblemente grabar la contaminación. ¿Por qué? Porque todo eso te va a generar una reactivación económica asociada a través de esa transición energética que igual no se te produce en el caso de grabar lo bueno que puede ser el trabajo, el empleo y la inversión. Muy bien, pues hay una última pregunta también para los dos y sí quería, después de que contestarais, primero Antonio y luego Pachi, pues si queréis cerrar con una reflexión muy breve. La pregunta para los dos, y empiezo por ti, Antonio. Hemos visto recientemente alianzas insólitas entre empresas como Google y Apple para facilitar el desarrollo de aplicaciones frente a la COVID. ¿Creéis que aumentarán las alianzas empresariales, incluso entre competidores, para el desarrollo conjunto de soluciones para estos retos digitales o medioambientales que tenemos que afrontar? Pues absolutamente sí. Yo creo que estamos en un mundo en donde la competencia y la cooperación están en la misma mesa y nosotros somos una buena muestra porque hemos firmado acuerdos recientemente con Google, con Microsoft, con Apple, con todas las compañías y parece que es el futuro. Yo creo que tenemos la capacidad de las empresas está cada vez más especializada y yo creo que unir 2 compañías en un objetivo común va a ser básico. No quiere decir que no sigamos dándonos de tortas, permitirme la expresión, en el ámbito de la regulación o de llegar con nuestros mejores productos al cliente. Pero sí, siempre. Además, yo creo que es igual de sano es la colaboración público-privada
como la colaboración entre privados, aunque seamos competidores. Sí, estos escenarios de competición, digamos, ¿no, Pachi? ¿Tú cómo lo ves? Lo veo totalmente igual, vamos, no tengo nada que añadir y es lo que como se está viendo la tendencia, ¿no? Al final se necesita, es decir, se están muchas cosas entremezclando en estos proyectos de futuro con la digitalización, la transición, los cambios de los procesos y muchas veces hay que aunar esfuerzos y conocimientos, ¿no? Muy bien. Pues si queréis un último minuto, yo os doy las gracias, le doy las gracias a todo el mundo que ha estado con nosotros. Antonio, un último minuto de última reflexión sobre este papel que van a jugar la transformación digital y la transición ecológica como pilares de nuestra recuperación económica. ¿Cuál sería tu última reflexión? Pues yo creo que reafirmar que la digitalización y la sostenibilidad y la transición ecológica son el gran motor de la reactivación económica, por lo que impacta en todas las industrias, en toda la sociedad, que esa reinvención de ambos contextos pues nos puede llevar a unos crecimientos anuales muy importantes en el PIB. Y yo creo que también tenemos que ser conscientes de la capacidad que tenemos como país, y el talento va a ser una de las grandes diferenciales entre países y tenemos que ser capaces de atraer talento. Tenemos un gran país para que la gente se venga a trabajar aquí, para hacer el home working, que se llama ahora. ¿Por qué no traer gran talento a trabajar en nuestras playas, por poner un ejemplo? Y uniendo todo eso junto con esa revisión de la educación, que yo creo que es tan importante por el tema de capacidades, y con los miembros que tenemos, somos muy optimistas respecto a lo que podemos conseguir en los próximos meses y años. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Pachi, tu turno. Yo diría, vamos a ver, lo hemos visto, sabemos cuál es el camino y lo tenemos a huevo, es decir, estamos mejor preparados que en futuras revoluciones o transiciones. Es verdad que hay que tener una visión global y se requiere valentía en la toma de decisiones, porque estás cambiando cosas históricas, constancia, no vaivenes, sino constancia en la ejecución, y sensibilidad para incorporar a toda la sociedad a esta transición hacia un nuevo modelo económico, ¿no? Pero estamos mejor que posicionados, y retrasarnos será condenar sobre todo a futuras generaciones, porque tenemos una economía no adaptada a la realidad y una industria asociada a esa economía pues que no servirá para ese futuro económico. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Insisto en que es un lujo, ¿no?, y un privilegio poder hablar con compañías españolas en castellano sobre retos mundiales, en el que creo que como sociedad estamos efectivamente bien preparados. Algunas de las cifras que habéis dado pues son espectaculares, ¿no? También ese 70% que daba Pachi de inteligencia artificial en la gestión de esas interrupciones en la red. Creo que hay mucho, tenemos mucho camino por recorrer, pero desde luego tenemos muy buenas compañías que pueden hacer este trabajo en España para ayudarnos a salir de la crisis. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Pachi, gracias a todos, y os esperamos en el ciclo de webinarios que estamos haciendo desde Atrevia, pues en próximas ocasiones, para seguir reflexionando sobre el COVID, sobre la crisis y sobre lo que nos viene encima.